pueblo que quedó completamente sumergido bajo el agua a causa de las malas decisiones de su municipio. Epecuén, ubicado en Argentina, al suroeste de la provincia de Buenos Aires, pasó de ser uno de los puntos turísticos más prósperos y prometedores del país a ser una de las tragedias más tristes y evitables de la Argentina. ¿Qué tenía de especial Epecuén? ¿Qué lo hacía tan prometedor? Un lago. El lago Epecuén, caracterizado por tener índices de sal mayores al Mar Muerto, ese famoso mar en donde podríamos tirar un elefante y flotaría sin ningún tipo de esfuerzo. Acá les muestro un video de la orilla del lago en donde se pueden ver los cristales de cloruro de sodio. Es verdaderamente una locura. Imagínense que con un lago de estas características y con las propiedades medicinales que tenía, el turismo explotaba. En su mejor temporada tuvieron un 1700% de aumento de la población con el turismo. Estas son cifras históricas para el país y más para esa época. Piensen que su época de esplendor fue en los 70. Otro dato de color, tienen un récord Guinness. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entonces? ¿Qué fue lo que sentenció a la ruina a este lugar? Paradójicamente, el lago. Y la mano del hombre, por supuesto. Resulta que el lago naturalmente crece y decrece. Esto únicamente a causa de la lluvia y la evaporación, ya que el lago Epecuén es una cuenca, no tiene salida al mar. El lago empieza a evaporarse a tal punto que empiezan a hacer agujeros para que pueda emerger el agua y puedan seguir atendiendo al turismo. ¿Qué pasa? Esto claramente no es una solución. Entonces la gente empieza a pedir al Estado que por favor intervenga. El Estado tiene una brillante idea, dijo nadie nunca, y dicen: vamos a conectar todos estos lagos y lagunas, porque dato que no te mencioné es que el lago Epecuén es el último de una serie de lagos y lagunas. Entonces dicen: vamos a conectarlo con un canal, así cuando a uno le falta agüita, se abastece con el anterior. Ese fue el principio del fin. El lago Epecuén efectivamente vuelve a crecer, vuelve a llenarse, pero se les pasó la mano. ¿Qué pasa? Al ser el último de esta cadena de lagos, todo el agua que sobra de los demás, indefectiblemente, empieza a acumularse en el lago Epecuén. ¿Qué hacen para solucionar esto? Construyen un terraplén, un muro que contenga ese exceso de agua. Imagínense que en los años 80 el muro de 7 metros estaba a la misma altura que el agua del lago. Esto fue las crónicas de una muerte anunciada. Todo el mundo sabía que ese muro se iba a romper. ¿Pero qué iban a hacer? ¿Qué harías vos? ¿Dejás atrás tu casa que te costó tantos años de trabajo hacer? ¿Cerrás la persiana del negocio familiar que te da de comer? ¿Abandonás tu trabajo por un evento que no sabés cuándo va a ocurrir? O incluso si va a ocurrir, porque estás viendo que nadie hace nada para evitarlo. Entonces uno piensa: bueno, capaz es una exageración que el muro se va a romper. Llega el 10 de noviembre de 1985, todos preparándose para otra temporada de verano exitosa mientras atravesaban unos días de lluvia torrencial, y de repente el muro se parte. El agua se desmadra y empieza a inundar todos los comercios y casas cercanas. Fueron 15 días de evacuación intensa. La gente llevándose como podía lo que podía. En esta foto se ve por cuántos metros quedó sumergido el pueblo. La flechita que está dibujada arriba es hasta dónde llegó el nivel del agua, y la que está ahí abajo soy yo, para que comparen. Yo mido 1,60 m. Los primeros días el gobierno le recomienda a los familiares que vaya a retirar a sus muertos del cementerio y se los lleve. Algunos hacen caso, otros negadísimos dicen: ¿cómo va a llegar el agua hasta ahí? Porque es verdad que el cementerio quedaba un poco más retirado de la zona que se estaba inundando. Efectivamente, el agua llega al cementerio y hace desastres. Los féretros empiezan a flotar por todo el pueblo. Porque claro, recuerden que el agua del lago Epecuén era caracterizado por unos niveles de sal altísimos, que esto hacía que flote cualquier cosa. La gente ya no podía retirar a sus seres queridos porque era imposible el acceso con vehículos. Así que se pone a disposición 6 buzos encargados de romper los nichos y recuperar los cuerpos. Entre la cantidad que salieron flotando y la corrupción de los buzos, muchos no pudieron ser identificados y jamás fueron devueltos a sus familiares. ¿Qué corrupción, te preguntarás? Bueno, resulta que a los buzos le pagaban por cada cajón o bulto embolsado encontrado.
Entonces, ¿qué hacían? Te llenaban una bolsa con los restos que se iban encontrando. Entonces a vos te llegaba una bolsa con 5 personas diferentes que ninguna era tu pariente. Para cuando se dieron cuenta de esto, ya habían entregado más de 200 fallecidos. A esto sumale que en la desesperación de recuperar a sus seres queridos, la gente contrataba chantas que se los recuperen de manera ilegal y era completamente inchequeable a quién te devolvían. Todas estas cosas y más eran calladas por los habitantes del pueblo porque no querían espantar al poco turismo que todavía estaban recibiendo. Incluso el municipio empieza a mandar gente a romper los techos de los panteones que todavía no habían sido tapados por el lago, sin pedirle permiso a sus dueños, obviamente, para no espantar al turista. Porque los turistas preguntaban, che, ¿qué es eso que se ve allá a lo lejos? Muchas familias tuvieron que estar con los cajones de su fallecido en la casa, porque claro, con este traslado de cementerio a cementerio, llegó un momento que no había más espacio, fueron colapsados los cementerios de las localidades aledañas. La gente realmente perdió todo. Perdieron sus casas, sus comercios, sus trabajos, sus vehículos, sus fallecidos. Perdieron todo ápice de su vida. De 1985 a 1993 el agua no paró de avanzar. Aproximadamente 20 años después de la tragedia, el pueblo vuelve a reaparecer. Podemos decir entonces que de 1985 a 2015 el pueblo permaneció sumergido. Es más, si lo van a visitar ahora van a ver que hay partes en donde el agua todavía no descendió. Yo lo que me preguntaba mientras veía las ruinas era, ¿el municipio les compensó todo esto a las personas? La respuesta es me. El gobierno lo que hizo fue a los que tenían el papelerío correspondiente, les compramos sus propiedades al 50% del valor fiscal, no real. Las personas, en la desesperación de haber perdido absolutamente todo, lógicamente aceptaron este pésimo trato. Al día de hoy siguen dedicándose al turismo, pero aunque famosos como Luisito Comunica hayan puesto el ojo en la historia del lugar, no están pudiendo recuperar ese podio turístico que en algún momento sí pudieron disfrutar.